Cordial saludo. Desde los estudios de 1A Televisión les presentamos el programa Enfoques 1A. Con esta bienvenida les anunciamos que vamos a hablar de un tema que ha causado mucho escozor a nivel nacional y parece ser que también a nivel internacional por el robo, pérdida, corrupción, abuso de unos recursos del Estado colombiano dedicados a la paz, los recursos del OCAD Paz, que están embolatados cerca de 500.000 millones de pesos en la capital de la República, en diferentes organismos orientados desde la planeación nacional y que ha generado todo tipo de suspicacias y todo tipo de acusaciones en las últimas horas. Por eso nosotros queremos hoy, al presentarles este cordial saludo desde el programa Enfoques 1A, presentarles a una persona que tiene que ver con las regalías en nuestro entorno, aquí en el departamento de Risaralda, en nuestro territorio. Les hablo del doctor Carlos Jairo Bedoya Naranjo, a quien tengo el gusto de presentarles. El doctor Carlos Jairo Bedoya es asesor del despacho del gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, para proyectos de regalías, para proyectos y regalías. Él es la persona que se encarga de asesorar al gobernador del departamento en estos dos frentes, en los proyectos y en las regalías. Bienvenido, doctor Carlos Jairo, y nos complace tenerlo acá para que, con el saludo que le ofrecemos, nos cuente qué opinión tiene usted de este escándalo terrible de la pérdida o del extravío, de la investigación que se hace por la corrupción presunta de unos 500.000 millones de pesos con los recursos de las regalías. Bueno, Luis, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Enfoque 1A. Bueno, efectivamente, con respecto a esos dineros de las regalías, pues sabemos que son dineros que el gobierno nacional tiene en su lupa y tiene totalmente monitoreados en todo momento, y es así como en el departamento los dineros que se destinan para las regalías son utilizados de la mejor manera. Cuando hablábamos ahora del tema de esos recursos del OCAD Paz, vemos que el departamento de Risaralda no tiene municipios PDF y no tiene la utilización o no tiene beneficio de esos recursos de OCAD Paz. En el año 2018 se aprobó un proyecto con recursos del OCAD Paz, pero es un proyecto que nunca se ejecutó. Entonces, recursos del OCAD Paz en el departamento de Risaralda no han habido, Luis. Es muy interesante cómo en Risaralda, recibiendo, doctor Carlos Jairo, una enorme cantidad de desplazados desde los departamentos del Cauca, de Chocó y de otras partes del territorio nacional, inclusive desplazados desde Venezuela, sí. Por problemas de conflicto, Risaralda no haya recuperado, no haya hecho requerimiento de esos recursos ante el gobierno nacional. Llama mucho la atención. ¿Qué pasa ahí? ¿Falta de gestión o no tenemos problemas? No, no necesitamos Luis, esos recursos. No, efectivamente, claro que se necesitan, pero en el caso del tema de los recursos de regalías son específicos para la población del departamento como tal, sí, y no de otras personas que vienen de otros departamentos y municipios. Ah, caramba. Sí, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Nosotros sí, constantemente, con el liderazgo de nuestro señor gobernador, hacemos gestión total, pero ya los recursos prácticamente vienen destinados, Luis, vienen destinados para el departamento en dos bolsas que maneja el departamento como tal. ¿Qué son, doctor Carlos Jairo, los recursos PDF? Los municipios PDF. Son los municipios que tienen beneficios para el tema de la paz, la recuperación de la paz, del conflicto armado y de extrema pobreza. Nosotros no tenemos ese tipo de municipios. Nosotros no tenemos ni un solo municipio PDF, y eso hace que tampoco tengamos
beneficio a esos recursos de la paz y que son los que se aprueban en el famoso OCAD Paz. Pero mencionó usted el caso de la extrema pobreza, doctor Carlos Jairo, y de acuerdo con el director del DANE que estuvo recientemente en la Asamblea Departamental, dice que en las zonas de Cuba, Villa Santana, allí en Pereira hay 2 áreas, y parece que el Rocío Bajo también, tienen extrema pobreza. Inclusive dice el director del DANE, lo hemos dicho aquí en este programa varias veces, que allí viven personas en condiciones de miseria. Y ya en el departamento, en el territorio departamental, tenemos el caso de los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, doctor Carlos Jairo, que también tienen más de un 20% de población viviendo en condiciones de miseria. Sí, ¿No aplican? No aplican porque no han sido catalogados como municipios PEDET, ni Pereira, ni Pueblo Rico, ni Mistrató. Entonces, Risaralda como tal no tiene ningún municipio PEDET. Entonces, ¿qué se necesita para que sean declarados municipios PEDET? Pues ahí sí es en un reacomodo que haga el gobierno nacional con esos municipios. No estamos en el rango, mejor dicho. No estamos en el rango para estar en esos municipios. Bueno, entonces en conclusión, Risaralda no se ve afectada de manera alguna con el escándalo del robo. Ya se determina que se robaron 500.000 millones de pesos que estaban asignados a través de planeación nacional para la atención del OCAD Paz, ¿cierto? De temas de conflicto. Sí, totalmente. Risaralda no se ve involucrada en ese detrimento, digámoslo así. Ahí el que está involucrado y señalado es el senador Juan Sami Merech, quien está mencionado como una persona que tramitó esos recursos o algo así por el estilo. Estamos esperando que él regrese de vacaciones. Entiendo que el 17 de este mes de julio ya está nuevamente acá en Colombia para que explique cuál es su posición y cuál es el señalamiento que se le está haciendo y qué tiene de cierto todo esto. Es una verdadera pesadilla la que vive el país con el tema de la corrupción. Doctor Carlos Jairo, usted es una persona con una hoja de vida bastante nutrida, bastante bien elaborada. Usted es administrador de empresas de la Universidad Cooperativa y magíster en Administración Económica y Financiera de la Universidad Tecnológica, y ha trabajado tanto en el sector público como en el privado. Con la empresa que su señor padre, una excelente persona, el don Carlos Jairo Bedoya, propietario y creador de Industrias Carves, de camisas, sí, señor, fundamentalmente, a quien recordamos con mucho cariño, una gran persona, un gran líder cívico, un hombre de una presencia institucional muy bien ponderada por todos los estamentos de la ciudad de Pereira y el departamento de Risaralda. No obstante, usted ha estado allí como durante varios años, cerca de 8, una década, como gerente de producción de Industrias Carves. Además de esta experiencia en el sector privado, pues ha sido asesor del Instituto Financiero Findeter, ¿no? ¿No? Sí, no, asesor no, gerente del Infider. Gerente del Infider. Gerente del Infider. Ah, del Infider. Gerente del Infider, secretario de Educación de Pereira. En la época de Juan Manuel Arango, sí señor. En la segunda administración, sí, del doctor Juan Manuel Arango, subgerente financiero y administrativo y subgerente comercial de Aguas y Aguas de Pereira. Correcto, y otros cargos que tiene allí que le dan a usted, sí, una experiencia muy valiosa en el sector público, al cual ya se ha enfocado de manera definitiva. Lo vemos muy cómodo allí y con un gran prestigio, lo cual nos complace. En este momento el doctor Carlos Jairo Bedoya es el asesor del gobernador, del despacho del gobernador Víctor Manuel Tamayo para proyectos y regalías. En ese sentido, ¿cuáles son las funciones fundamentales, las prioritarias que usted desempeña allí en el despacho? Bueno, Luis, como el cargo lo dice, efectivamente es asesorar al señor gobernador. Proyectos y regalías. En todos los proyectos que se van a gestionar para la aprobación y posterior ejecución de los dineros que tenemos en esa gran bolsa que se divide en 2 partes, debido a que una parte se aprueba directamente en los OCAD regionales y la otra parte se aprueba por instancia del señor gobernador del departamento. Bien. De esos proyectos,
de regalías, a mí me llama la atención un tema, doctor Carlos Jairo, y está relacionado con la época en que solamente recibían regalías del petróleo y de explotación minera y explotación de hidrocarburos, generalmente también gas. Los departamentos cuyos territorios eran objeto de esa explotación. Y los departamentos como Risaralda, Caldas, Quindío, norte del Valle, inclusive Valle del Cauca, que no producen petróleo, no tenían derecho a nada. En el gobierno de Juan Manuel Santos, el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, inventó el tema del cuento de la tostada, la mermelada y la tostada. ¿Para qué? Originalmente es muy interesante además, porque el origen de la palabra mermelada es que Juan Carlos Echeverri sostenía la tesis de que no solamente estos territorios tenían derecho a las regalías, que también tenían derecho otros departamentos por ser del territorio nacional, y que había que repartir la mermelada en toda la tostada, así lo hacía y lo decía. Y ahí nació la palabra mermelada, que reemplazó a los auxilios parlamentarios que normalmente recibían los parlamentarios y los congresistas, y de allí sale el departamento de Risaralda y el resto del país beneficiado con regalías. ¿De cuánto estamos hablando nosotros y de recursos de regalías para el departamento de Risaralda, doctor Carlos Jairo? Bueno, Luis, las regalías se manejan por bienios. En este momento, en el año 2022, estamos en el segundo año del bienio 2021-2022. Para ese bienio estamos hablando alrededor de unos 110, 120 mil millones de pesos. Y esos recursos se dividen en las dos bolsas que yo le comenté. Para la bolsa del 40% estamos hablando de alrededor de 50 mil millones de pesos en el bienio, y para la otra bolsa, que es la del 60%, de unos 60, 70 mil millones de pesos que son aprobados directamente por el señor gobernador. Para esos proyectos de la bolsa del 40%, tenemos ahí más que todo proyectos aprobados en vías, y estamos gestionando en este momento unos proyectos un proyecto que es el Puente de la Paz en Belén, es el viaducto de la Paz, y otro proyecto que son cubiertas para los escenarios deportivos en diferentes partes del departamento de Risaralda. Esos también se aprueban por ese rubro. Son proyectos de alto impacto. De la bolsa del 40%. Del 40%. ¿Quién decide esos recursos? Esos recursos eso hay que llevarlo al OCAD regional. Y el OCAD regional está conformado por la gobernación de Antioquia, la gobernación de Caldas, la gobernación de Quindío y la gobernación de Risaralda. Es como una junta. Es una junta, sí. Y ahí tiene asiento el DNP y tiene asiento el Ministerio de Minas. Van y presentan el proyecto, lo someten a consideración, etcétera. Total, y previo a esa presentación del proyecto, el proyecto tiene que haber tenido una viabilidad por el Ministerio de su rama. Por decir algo, si es una vía, ese proyecto tiene que haber sido enviado y viabilizado en el Ministerio de Transporte. Si es de viviendas, igualmente en el Ministerio de Vivienda, y así sucesivamente. Entonces, esos proyectos son muy bien revisados, tanto por planeación nacional como por cada uno de los ministerios. Con esa bolsa entonces estamos haciendo en Risaralda lo que usted me acaba de decir, los deportes, los escenarios deportivos. Las cubiertas, o sea, sí, es una placa de concreto y se le coloca la cubierta para aprovechar al 100% el tiempo de esa placa de concreto. En los municipios. Básicamente en Pereira, más que todo, hay 10, en Mistrato una y en Dos Quebradas otra. Correcto. ¿Sí? ¿Y vías? Y vías, se aprobaron la vía Cachipay-Balboa, vías terciarias Villa Claré, Pueblo Rico, ¿sí? Y placa de huellas, 25 tramos en diferentes partes del departamento. Eso ya fue aprobado. Y está por aprobar Puente de la Paz y las cubiertas. En Belén de Umbría, en el Puente de la Paz. Exactamente. Qué interesante que esto de las regalías, que son la verdadera mermelada, como lo acabamos de explicar, esté ya contribuyendo, sin ser Risaralda, un departamento petrolero o de explotación de hidrocarburos en general,
reciba estos beneficios. Porque recordamos, por ejemplo, que en Casanares se hizo un velódromo donde no había ciclistas. Sí, sí. Sí, y además nunca lo terminaron. Piscinas olímpicas, Piscina horrible. De olas sin energía. No había energía para mover las olas. Entonces, Sí. ese era el derroche y la corrupción rampante, galopante, que por fortuna, hay que decirlo, ¿no? En el gobierno de Juan Manuel Santos se logró redistribuir. El 2011. En el 2011 se logró redistribuir toda esa riqueza que por ser finita. Y es ahí, Luis, donde en tiempos pasados, hablando con el señor gobernador, Sí. me comentaba cómo en la primera administración de él no tuvo el beneficio de tener esos recursos. Claro, porque es que ayuda mucho. ¿De cuánto es el presupuesto del departamento de Risaralda? Pues entonces estamos hablando, en un bienio 110, o sea, en los dos bienios estamos hablando de 250 mil millones de pesos. Sí, sí señor. Que es un apoyo muy grande, muy a grande. la bolsa general del presupuesto. Totalmente, y vea como estaba viendo usted, es en vías, en deporte, en educación. Sí. Ahorita vamos a terminar de ver los otros proyectos que ya Perfecto. son por la otra bolsa. Entonces avancemos en el tema, doctor Carlos Jairo, y seamos concretos en el tema bueno, nos quedó pendiente qué es el OCAD, para las personas que no conozcan, ¿en qué consiste el OCAD Paz? El OCAD es el organismo de control donde se llevan todos los proyectos Sí. que dependen no del departamento, Sí. sino de la región, o en este momento del tema de la paz, o también hay uno del CTI que es Ciencia y Tecnología. Entonces se llevan a ese órgano de control, que es una junta, lo que usted Sí, lo que estamos ahora, hablando, sí. donde se aprueban esos proyectos, que tiene asiento Planeación Nacional, el Ministerio de la Rama y el Ministerio siempre de Minas y Energía, porque es de ahí de donde provienen las regalías. De acuerdo, entonces veamos rápidamente la bolsa del 60%. ¿Esa la maneja el gobernador qué? ¿Como plata de bolsillo o qué? No, ojalá fuera como bueno. plata de bolsillo, pero no, Bueno, miremos también a hay ver. que presentar, hay que hacer los proyectos, formular los proyectos. Eso es lo que usted hace. Exactamente, Ajá. yo tengo mi equipo de trabajo, pero no solo para la bolsa del 60, sino también 60 y 40. ¿Qué hacemos nosotros? Formulamos los proyectos de acuerdo a un presupuesto que tenemos, los presentamos siempre a Planeación Nacional. Y también, ya aquí no va a los ministerios, pero sí, por ejemplo, es un proyecto de vías, entonces va a la Secretaría de Infraestructura. Es un proyecto de vivienda, va a la EDUR. Es un proyecto de educación, va a la Secretaría de Educación. Y es el secretario el que debe de darle viabilidad a ese proyecto. De acuerdo. Porque eso queda ahí listo para, en cualquier momento, una investigación. Son los Muy bien. secretarios los que tienen que responder. Ahora cuéntenos, doctor Carlos Jairo Bedoya, ¿qué obras se están haciendo con esos recursos del 60%, que son como 70 mil millones de pesos? Es alrededor de La bolsa 70 del mil millones. 70%. Del 60%, entonces tenemos un proyecto interesante de seguridad alimentaria, complementos nutricionales para jóvenes, para madres gestantes, en todo el departamento. Construcción de estufas eficientes, o sea, ya sin humo, en varios, Sí. en varios municipios del departamento. Están dos proyectos muy importantes, que es la conectividad de centros educativos. Hablemos y el de eso en Wi-Fi. particular. Lo tenía apuntado por acá, doctor Carlos Jairo, relacionado con la conectividad. Una cosa son los Wi-Fi para los municipios, Totalmente. las cabeceras municipales. Las cabeceras municipales en los parques. En los parques. Exactamente. Ya en este momento ya están todos los parques de todo el departamento conectados. Con Wi-Fi. Con Listo. Wi-Fi. ¿Y la zona rural cómo se beneficia? No, y ese en todos los parques. Sí tenemos el otro proyecto, que es conectividad de centros educativos ya en todo el departamento, en la parte urbana y en la parte rural. Todos los colegios, instituciones educativas. ¿Ese de conectividades tiene alguna relación con lo del escándalo de centros poblados? No, lo que pasa es que es un paquete grande que incluye la conectividad, que incluye el Wi-Fi, el que se vio en ese escándalo a nivel nacional. Sí, del Ministerio de las TIC. Del Ministerio de las TIC, que finalmente en su segunda
digámoslo, asignación, ya el ministerio entregó directamente esa obra a ETB. A la ETB de Bogotá. Y es con ellos que nosotros estamos haciendo. Ellos ya están haciendo la conectividad. Ya se hizo Wi-Fi. A nosotros nos interesa mucho resolver el problema de la escolaridad de los niños en las zonas rurales del departamento de Risaralda. Entonces, en este momento están iniciando la conectividad de centros educativos y la idea es en unos 2 meses y medio, tener al 100% la conectividad de esos centros. Eso debe ser satelital, me imagino. Hay unos satelitales, hay otros que sí son por conexión física. Entonces, de acuerdo a las condiciones de cada uno de los... Bien, pues tendríamos muchas cosas que hablar con el doctor Carlos Jairo Bedoya Naranjo. El tiempo es inexorable, se va agotando, pero yo no sé si usted está dispuesto a que hablemos un poquitico de política. Porque pues usted es funcionario público, por supuesto, pero pues eso es una falsa moral la que existe, porque todos hacemos política de una u otra manera, somos un país y una democracia. Se lo digo, doctor Carlos Jairo, por una razón, porque ya trascendió públicamente que el gobernador reunió a un grupo de sus más cercanos colaboradores y les dijo, bueno, de ustedes los que quieran participar como candidatos a la gobernación de Risaralda, vayan pensándolo. Sé que está usted, está el secretario de Gobierno Israel Londoño, el doctor Javier Darío Marulanda, secretario de Salud, y está también el secretario de Educación, Leonardo Gómez. ¿Usted está dispuesto a, apenas tenga la opción de patos al agua? Luis, pues usted lo decía muy claramente, yo en este momento soy funcionario público, respeto y acato totalmente mi fuero como funcionario público, no puedo hacer política. Yo he venido construyendo un nombre, como usted bien lo decía, sí, desde lo privado, lo público, conocimiento, experiencia, y yo estoy dispuesto a tomar la decisión que Dios y los jefes digan. Pero le llama la atención ser candidato a la gobernación. Pues qué bueno, dígame, ¿sí? Es un orgullo para cualquier risaraldense ser un gobernador del departamento. Pues, sería muy interesante una opción de esas, pero ya es en el momento que se disponga, dejar un cargo al lado, lo que corresponda hacer. O sea, ¿está dispuesto a renunciar en su momento si ese es el caso? Si es el caso, sí, lo haría. Sí. Si su padre, don Carlos Jairo Bedoya, estuviera vivo, sigue en nuestros pensamientos, sí, una gran persona, lo repito. Y si estuviera aquí, ¿le daría el visto bueno a usted para que fuera candidato a la gobernación? Pienso que sí, con unas condiciones muy importantes, porque yo que lo conocí tanto, sé que fue una persona supremamente honesta y más que todo lo haría para ayudarle al prójimo, porque yo recuerdo que él a toda hora era buscando cómo ayudarle a la gente más necesitada. Sí, así Entonces, es. por ese hecho, que se conecta mucho con la idiosincrasia del actual gobernador, del doctor Víctor Manuel Tamayo, y por eso es una persona que quiero y que sigo, porque le ayuda mucho al más necesitado en todo el trabajo social que hace por el departamento de Risaralda y sus habitantes. En un minutito final, doctor Carlos Jairo Bedoya, explíquenos 2 o 3 proyectos así enunciados rápidamente que los tenga en mente para dejarlos listos para el próximo bienio de las regalías. En 2 o 3 proyectos de regalías, no, tenemos continuar con el tema de conectividad, eso no se puede dejar. No se puede parar, sí. Además se necesita. Se necesita, y hacer un gran proyecto que lo estamos organizando con vigencias futuras, es más que todo de vías. De vías son 3 proyectos. Vías terciarias. En todos los municipios. Sí, señor. Es un paquete completo, porque usted sabe cómo están las vías. No, es para sacar la comida de los... Totalmente, claro, y correcto. para la comercialización influye todo. Segundo, viviendas. Tenemos gente, mejor dicho... En condiciones muy precarias. Ahora escuchábamos una noticia de un reacomodo de unas personas de una invasión. Entonces, bueno, no me deje por fuera la carretera. Y las aulas... Las aulas escolares. Escolares, que hay unos en condiciones infrahumanas. Por ahí salió una persona en el corregimiento de Villa Claret reclamando, pues, porque los niños están en un kiosco por allá mientras la escuela agrícola se está viniendo al suelo. No me deje, para terminar, doctor Carlos Jairo, el tema de la carretera Pereira-Alcalá.
Ah, bueno, no, Pereira Alcalá No hay derecho, pues. es una vía que se aprobó desde la administración anterior Sí. y nosotros responsablemente ya le hemos hecho 2 ajustes a esa vía. Precisamente hoy estamos firmando un segundo ajuste y ya con ese segundo ajuste se da por terminada la vía. ¿Y por qué ajuste? Porque ¿Faltó pues, plata? normalmente los proyectos de infraestructura hay que hacerles ajustes Sí. por la variación de los precios De los y más costos. ahora después de pandemia. Entonces ha variado mucho el tema del cemento, del hierro, impresionantemente y hay que hacer ¿En cuánto ajustes. tiempo calcula que podemos ir a Alcalá sin Yo tanto pienso hueco? que estamos hablando de unos 3 meses más o menos. Con el invierno no le creo. Exactamente, pero vea, ya por ahí la semana pasada hubo 4 días de verano. Bueno, esperemos que todo esto sea en beneficio de las comunidades. A usted, doctor Carlos Jairo Bedoya Naranjo, muchas gracias por su presencia aquí en los estudios de 1A Televisión y en el programa Enfoques 1A, que presentamos todos los días de lunes a viernes en el horario de las 6:30 de la tarde, pero la gente lo puede ver en cualquier momento en los canales de YouTube y Facebook de Noticias 1A. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Muchas gracias, Luis, a usted y a los televidentes. Hasta una próxima ocasión.